El Empalme, 29 de septiembre del 2009, 19 horas. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora. Tengo 18 años de edad. A mis 17 años de edad, yo conocí al Señor y pocos meses después, yo conocí al Señor un 23 de agosto del año 2009. Y poco tiempo después, cuando yo no conocía lo que es una palabra profética, viene un profeta de parte de Dios. Honro su vida y lo bendigo. Él está en Ecuador. Y el profeta me da una palabra y me dice: el Señor me habló y me dijo que te trajera este mensaje, que vas a morir, pero que Él te va a mostrar el cielo y te va a mostrar el infierno. Eso fue un miércoles 5 de noviembre del año 2009. Y yo vi los ángeles el día jueves, y el día viernes que regresaba a mi casa del colegio, Hola, bendiciones, les saluda Evangelista Angélica Zambrano, aquí para darles a todos ustedes, amigos, la bienvenida a mi página de Facebook oficial, donde desde ahora en adelante, pues aquí estaremos subiendo una y otra vez constantemente palabra del Señor, y sobre todo de la revelación que el Señor me dio en el 2008. Ya como todos pueden saber, el Señor me reveló el cielo y el infierno, sobre todo de la revelación que el Señor me dio en el 2008. me lleva a otro lugar, y esta revelación me da en una tercera experiencia. Mientras tengo esta revelación, el 7 de junio del 2009, el Señor me lleva y me dice: quiero mostrarte a una persona que está en este lugar, porque esta mujer que estaba allí era una mujer. Son las 12:10 de la noche. Hoy 5 de enero del 2010. Luego el Señor me sacó de aquel lugar. El Empalme, 29 de septiembre del 2009, 19 horas. Pues, hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora. Tengo 18 años de edad y estudio el siglo diversificado en el colegio José María Velasco Ibarra, aquí en el cantón El Empalme. A los 12 años acepté a Cristo. Entonces, cuando yo acepté al Señor, empecé a estudiar al colegio, y yo dije: mis amigos ninguno es evangélico y yo me siento rara entre ellos. Ese tiempo apenas empezaba yo a aprender de la palabra de Dios. A los 10 años yo ya sabía que era ayunar 3 días sin comer ni beber nada. Pero a la realidad Dios empezó a tratar conmigo a los 13 años, cuando yo era un niño. Venía con mis útiles, mi mochila. Y cuando yo llego, esa hermana estaba sentada. No me he ido porque te estaba esperando a ti. Y yo me le quedé mirando y dije: ¿pero cómo a mí? Y me empecé a sonreír. ¿Pero qué? ¿Por qué a mí? Me dijo: es que yo iba a partir de aquí en la mañana, pero el Espíritu Santo me dijo: tienes que quedarte porque hay algo especial en ese niño. Tienes que decirle que yo le voy a mostrar algo, que Dios te va a utilizar, Dios te va a poner aceite. De pronto estuve reconciliada con el Señor cumpliendo mis 15 años, pero al pasar el tiempo, a los 15 años, llegó una sierva de Dios y ella me dijo: Dieguito, me dijo, Dios te va a dar una experiencia, Dios te va a utilizar, Dios te va a dar una experiencia. Y fue lo que ella me dijo. Wow. Y desde que ella me dijo eso, empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. Papi siempre me hablaba y me decía: lo que sé, lo que te voy a decir es que Dios va a tratar contigo, Dios te va a cambiar. A los 17 años yo inicié con mi ministerio que el Señor me entregó por su gracia y su misericordia. A mis 17 años de edad,
yo conocí al Señor y pocos meses después yo conocí al Señor un 23 de agosto del año 2009. Cumpliendo mis 17 años de edad, yo me acerqué al Señor en el mes de abril, 28 de abril. Abril 2017. Pasaron 3 meses y no sucedía nada. Yo no veía la gloria de Dios. Entonces, pasando el tiempo, no sentía ningún cambio. Yo me sentía igual. Lo que sí era el cambio es que asistía a la iglesia. Entonces, y que ya empezaba a leer la palabra y empezaba a orar. El único cambio que podía haber en mi vida era ese. Me acuerdo que cada día empecé a buscarle más al Señor a través de la oración, a través de una intimidad con el Señor Jesús. De pronto, en agosto, me invitaron a un ayuno de 15 días. Y yo dije, bueno, me voy. Entonces me fui. Y antes de entrar, pues, yo dije, Señor, yo quiero que tú aquí trates conmigo. Y en aquel ayuno, el Señor trataba casi con todos. Y conmigo era diferente. Conmigo era como que si el Señor de pronto no me veía que yo estaba en aquel lugar y a mí eso me lastimaba. Y el Señor, entonces tú conmigo no quieres nada. Que mientras nosotros estábamos en la iglesia adorando al Señor, yo veía como los hermanos, como las hermanas, los jóvenes sentían la presencia del Espíritu Santo. Yo veía como el poder del Espíritu Santo se movía. Yo veía que las hermanas hablaban en lenguas, que veía que lloraban. Yo veía que era una presencia de Dios que se estaba moviendo en la iglesia donde yo me congrego. Y yo le dije al Espíritu Santo, yo quiero que tú toques mi vida. Yo toco en la iglesia el teclado. Y yo veía que los hermanos se gozaban en medio de la adoración, pero yo no podía sentir nada. Le decía, Señor, yo quiero que tú hagas y yo quiero sentir tu presencia, así como está sintiendo la hermana, tu presencia, el hermano. Y yo empecé a concentrarme. Y yo decía, Señor, pero yo lloraba así, a solas. Y Señor, tú me amas, tú estás aquí, tú estás conmigo. ¿Por qué conmigo no hablas, no me dices las cosas? Y a todos les dices tantas cosas, a todos les profetizas, a todos les hablas y menos a mí. Y yo estaba así pidiéndole, Señor, yo te pido que tú me des una muestra de que estás aquí, que estás conmigo. Vi como una luz empezó a entrar por la puerta de la iglesia. Esa luz empezaba a iluminar la iglesia, empezaba a iluminar aquel lugar. Y cuando yo le estaba pidiendo esta muestra, pues el Señor me dijo lo que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, Señor, tú me hablaste, yo escuché su voz audible y también pude ver en una visión aquellas letras que está escrito en Jeremías 33:3. Yo dije, Señor, eso es para mí y yo me lo guardé. Y el 7 de noviembre, cuando regresaba del colegio a mi casa, pues yo venía cerca de unos 15 pasos de llegar a mi casa. Sucede que yo llegando un día de la escuela, había una hermana en mi casa. Me acuerdo que mientras yo caminaba por la calle, yo le dije al Señor en mi corazón, Señor, si tú hablaste, yo quiero que tú hoy me confirmes. Yo quiero que tú hoy me hables, Señor. Si tú dijiste que me ibas a usar, yo quiero que hoy tú me hables, Padre. Yo solo te pido una confirmación. Y yo quiero decirle, Señor, que yo te pido una confirmación y después de esto haz lo que tú quieras. Y ahí yo cedo a lo que tú digas, a lo que tú me digas, a lo que tú me hables, pues yo cedo sin decir no, aunque tenga miedo, yo cedo porque yo sé que tú estás conmigo y que tú eres real. Y en ese momento yo le dije, Señor, aquella persona que tú usaste que me dé el mensaje, que esté en mi casa en este momento, antes de que yo llegue. Yo llego a mi casa, estaba una sierva de Dios y esa sierva del Señor me dijo, Diego, hay que orar porque el Señor me dice que hoy es el día en que te va a mostrar, hoy es el día en que te va a revelar algo grande. Y que me diga que hoy es el día, lo que tú me acabas de decir, pero juntamente que me dé la hora. Por lo cual, cuando yo llego a mi casa, el siervo ya estaba en casa. Cuando ella llegó aquí a mi casa, entramos, estábamos aquí en la sala, estábamos en la cocina. Fue el momento cuando ella entra y ve al siervo del Señor que estaba en mi casa. Y ella le dice, Señor le bendiga. Y el varón le dice, Dios te bendiga.
Y esa sierva del Señor me dijo, Diego, hay que orar porque el Señor me dice que hoy es el día, hoy es el día en que te va a mostrar, hoy es el día en que te va a revelar algo grande. Estás preparada, porque hoy es el día que el Señor te va a llevar. Hoy a las 4 de la tarde. No sabía que se iba a manifestar en esa tarde, eran como las 2 de la tarde. No sabía que se iba a manifestar en ese momento. Ella empezó a ungir mi cabeza, empezó a ungir mis pies, empezó a ungir mis manos, mis oídos, empezó a poner aceite en mis ojos. Cuando entonces ella me dijo, desde ahora se te abre tu vista espiritual para que veas lo que Dios te va a mostrar. Siendo las 3:30 de la tarde, el Señor le habló al siervo y le dijo, únjala. Dice el Señor que la unja. Venga y unja usted. Entramos al cuarto y la ungimos con otra hermana. Nos dio 2 minutos, hermano. En los 2 minutos teníamos que ungirla. Todo, hermano. Desde el cabello, todo su cuerpo bien ungido. Y llega el tiempo que al pasar 3 meses, cuando yo regreso de un mandado, me encuentro a mi madre en mi casa. Pero antes de llegar a mi casa, yo le dije, Señor, han pasado 3 meses y yo no he visto lo que tú me hablaste. No he visto lo que tú me dijiste, que yo vería tu gloria. Pero hoy quiero que tú me hables. Yo llegué a mi casa y me encuentro a mi madre sentada y me dijo, dice el Señor que es necesario que empecemos a orar porque ha llegado el tiempo y el momento en que Dios tiene preparado para ti. Y yo dije, pero ¿quién le dijo a mi mamá? ¿Quién le dijo a mi madre si yo solamente se lo dije a Dios? ¿Quién le contó a usted lo que yo le estaba pidiendo al Señor? Porque yo me lo tenía guardado en mi corazón y en mi mente, ya nadie se lo había contado, más que él y yo lo sabíamos. Bueno, ya no hubo otra respuesta, empezamos a orar en un cuarto, pero mientras orábamos, me acuerdo que mi madre tomó aceite y me puso aceite en mi cabeza. Y el Señor le habla al siervo y le dicen que me tenían que ungir. En ese instante me ungió mi mami y una hermana que se congrega en la iglesia y es la hermana Fátima. Yo sentí que ya no veía yo las cosas terrenales en ese momento, sino yo estaba, Dios me estaba llevando a una dimensión espiritual con mi vista espiritual abierta. Yo empecé a ver que en ese cuarto donde estábamos orando, ese cuarto empezó a temblar espiritualmente. Yo empecé a ver que el techo se abría. Se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra y cuando miro hacia el cielo en lo espiritual, no abrí mis ojos, sino en lo sobrenatural, miré hacia el cielo y veo que el cielo se empezó a abrir. ¿Y cómo se abría el cielo? Yo empecé a ver que los cielos se abrían, empecé a ver algo que nunca me imaginé mirar, que nunca pensé que Dios me utilizaría de tal forma. Y cuando yo empiezo a mirar aquello, yo empiezo a ver que venían 2 ángeles del cielo descendiendo a donde yo estaba. Verá, yo estoy viendo esto, el cielo se está abriendo y desde arriba vienen bajando 2 ángeles. Y me dijo, cuando ya estén aquí, pregúntales qué desean, por qué están aquí, pregúntales lo que tú puedas preguntarles. Entonces así fue, cuando ellos venían bajando, ellos se acercaron, uno a mi costado derecho y el otro a mi costado izquierdo. Que empecé a contemplar 2 ángeles tan hermosos que venían descendiendo, uno a la derecha y uno a la izquierda. Un ángel resplandecía con cabellos dorados hasta el hombro y unas alas tan hermosas doradas como un oro. Era algo tan hermoso que podía contemplar, eran 2 ángeles. Me acuerdo que el ángel de la derecha me dijo, yo soy Miguel. Empecé a contemplar que aquel arcángel tenía unos ojos verdes, unos ojos tan hermosos, una cara tan perfecta y unas sandalias de oro. El ángel que venía a la izquierda me dijo, soy Sadi Melet. Y me acuerdo que en ese momento veía un ángel tan hermoso, tan precioso, con sus cabellos como el oro hasta sus hombros, su mirada tan fija, sus ojos color azul como azul cielo. Empecé a ver en ese momento que tenía unas túnicas de lino fino, unas sandalias de cristal como el oro. Y me acuerdo que su mirada era tan hermosa, tan penetrante, que me acuerdo que salió una voz de él. Y ese personaje, ese ángel me dijo, yo soy el arcángel Gabriel.
Me acuerdo que el ángel de la derecha me dijo, yo soy Miguel. Y él tenía un libro en sus manos. Me acuerdo que al lado izquierdo venía otro ángel más. Y ese ángel me decía, yo soy el ángel Sadimelech. Y yo les empecé a observar. Físicamente los veía. Eran hermosos, eran inexplicables. Pues sí, eran altos, tenían un cuerpo hermoso, tenían alas preciosas, grandes, que resplandecían, eran como transparentes y a la vez brillantes de oro. Tenían unas sandalias como de cristal. Cuando en ese momento yo pude ver que en medio de esos dos ángeles venía un personaje distinto, un personaje celestial un poco diferente a ellos. Su rostro era más hermoso que los ángeles. Me acuerdo que él era especial, él era alto, sublime, él era musculoso, fuerte. Los ángeles empiezan a abrirse y entonces cuando ellos empiezan a abrirse empieza a salir la luz, a reflejar. Y yo miraba y cuando yo miraba sentí una paz. Desde que escuché la voz, el temor se me fue, el miedo se me fue. Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un hombre musculoso. Aquel personaje tan lindo, tan resplandeciente, muy fuerte, musculoso. Un hombre alto, elegante, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba. Empecé a contemplar que él era algo transparente, empecé a ver que él tenía una... Veía al Espíritu Santo, podía verlo como él estaba aquí, era como transparente, resplandecía a la vez y veía. Y me acuerdo que sus cabellos también llegaban hasta el hombro, pero sus cabellos eran blancos como la blanca lana. Yo no sabía quién era él. Y me acuerdo que yo quería mirar su rostro era tan resplandeciente, su piel era tan transparente, sus sandalias eran como el oro. Y me acuerdo que yo le dije, ¿quién tú eres? Y él me dijo, yo soy el Espíritu Santo. Yo no soy hombre para mentir ni hombre para arrepentirme. Lo que yo hablo a través de mis siervos y siervas lo cumplo. Yo soy. Y tú me dijiste esto, yo sé que tú no eres hombre para que mientas ni hombre para que te arrepientas. Y tú eres real y lo que tú me has prometido se va a cumplir porque yo veo que se está cumpliendo. Me acuerdo que ya no lo vi más y yo me empecé a poner triste, pero vino nuevamente la voz del Espíritu Santo a mi oído audiblemente que me dijo, no estés triste porque aquí estoy yo. Me acuerdo que en ese momento que me dijo esas palabras, empecé a hacer muchas cosas en mi casa y me acuerdo que empecé a arreglar mi cuarto, empecé a acomodar mi cuarto. Me acuerdo que tendí la cama y él se sentó en la esquina de mi cama y él me estuvo observando. Y cada vez que yo hacía un movimiento, él me observaba. Me acuerdo que yo empecé a comer en el comedor de mi casa y mientras estaba comiendo, empecé a contemplar que él se me quedaba mirando y era algo tan hermoso, una mirada tan tierna, era una mirada tan dulce y sus ojos eran como miel del Espíritu Santo. Él es una persona tan real, él es un amigo. Él era musculoso, fuerte. Ellos hacían era adorar al Señor. Y yo le decía, Espíritu Santo, acompáñame a hacer esto. Y Él estaba allí. Yo podía sentirlo, podía verle. Y podía decir qué estaba haciendo el Espíritu Santo en el momento de orar, en el momento de almorzar, en el momento de hablar. Podía ver cuando Él se levantaba, se ponía de pie, le ponía un lugar en donde Él se siente, porque Él está aquí. Que mientras yo estaba comiendo, me acuerdo que Él se me quedaba mirando. Y era algo precioso que por mi mente se me pasó. A lo mejor a Él se le antojó mi comida. A lo mejor Él también quiere comer. Y me acuerdo que en mi mente pasó, voy a traer un plato de comida y un vaso de agua y le voy a poner a mi lado para que Él coma conmigo. Y yo pensaba que Él no podía entender lo que yo estaba pensando, pero al momento vi que Él se sonrió y escuché una sonrisa tan hermosa. Una sonrisa tan tierna que mi corazón saltaba, palpitaba de gozo, de alegría. Era ver, escuchar que el Espíritu Santo se estaba riendo. Era algo tan precioso que Él es real, amado hermano. Me acuerdo que en ese momento Él se empezó a sonreír y fui a comprar, y mientras fui a comprar unas cosas, Él iba a mi lado. Él iba caminando a mi lado derecho y yo en el camino iba hablando en lenguas. Era un fuego que podía sentir y ese fuego no se quitaba de mi vida. Ese fuego pasaba por mi cabeza y bajaba a la planta de mis pies. Y yo iba gozoso, iba hablando en lenguas en el camino. Yo sentía que la gente se me quedaba mirando, las personas se me quedaban mirando, pero a mí no me importaba. Yo y Él sabíamos solamente. Y yo iba caminando y le iba diciendo muchas cosas al Espíritu Santo de Dios. Y Él no me respondía nada.
Y yo le digo, ¿a qué horas hablarás a mi vida? Y él me dijo a las 8:30 de la noche. Que muchos no lo ven, pero Él está allí y esa relación continúa, ¿no? Porque no hay que dejar que esa relación quede atrás. Dijo aquello, dijo Ángel Gabriel, trae aquel libro que tienes en tus manos. Yo pude ver cómo aquel ángel llamado Gabriel se acercaba, tenía un libro gigante en sus manos, con el filo de oro, con las hojas de oro. Me acuerdo que en la pasta de aquel libro decía, el libro de la vida. Y me pude dar cuenta que allí estaba un ángel llamado Miguel. Cuando lo vi al principio y el Señor me dice, mira, el ángel Miguel va a mostrarte algo. Y el ángel Gabriel estaba allí también a mi costado. Y de pronto me toma el ángel Miguel de la mano y me dice, Señor, llévala y muéstrale lo que tienes que mostrarle. Caminamos y de pronto empezamos a subir unas gradas muy hermosas y llegamos como a una sala de eventos. Entre aquella sala había hacia lo alto como un altar, entre aquel altar un púlpito de oro muy bello, y subo hacia arriba con el ángel Miguel, y cuando me encuentro allí pude ver un libro muy grande, y cuando yo veía este libro le dije, ¿y este libro qué es? El ángel se pone del costado derecho, su mano la coloca allí encima del libro. Él alza su voz y me dice, Angélica, este libro que tú ves aquí es el libro de la vida. Yo le dije, aquí está mi nombre. Dime tú si aquí está mi nombre. Y el Espíritu Santo me dijo, busca tu nombre. Y empecé a abrir y dije, aquí está mi nombre. Y él me dijo, sí, búscalo y lo encontrarás. Me acuerdo que yo le dije, ¿y por qué muchos nombres se están borrando? Yo podía ver que nombres ya no tenían el brillo, como muchos más lo tenían. Estos nombres que no se ven, que se están borrando y muchos se han borrado, son aquellas personas que en la tierra se están alejando de los caminos de nuestros padres. Él me dijo estas palabras, hijo, no tengas miedo que te voy a mostrar el corazón del infierno, para que vayas y cuentes que ese lugar es real, porque así como yo soy real, también ese lugar es real. Te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe, y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. En ese instante él me dijo, hija, no temas, me lo dijo nuevamente. Yo dije, Señor, es que yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible. Y él me dijo, hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar. Y no temas porque yo estoy contigo. Yo le dije, Señor, yo no quiero que me muestres ese lugar, muéstrame lo que quieras, pero menos me muestres ese lugar. El Señor me dijo, no temas, hijo, porque yo... Llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas, y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada, y pues esta celda estaba enumerada y... Empezamos a caminar y empecé a ver muchas celdas que eran como cárceles. Cada celda tenía un nombre arriba. Que hay mucho tiempo atrás, meses antes de tener la segunda experiencia, más o menos en el mes de noviembre, el Señor en el Espíritu me saca y me dice, mira esta celda, abierta. Entramos por una celda que decía pastores y evangelistas. Me llevó a un lugar en donde podía observar a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada, y ella gritaba, ella pedía al Señor misericordia, y él me señaló con su mano y me dijo, hija, aquella mujer que tú ves allá entre las llamas es Selena. Y el Señor me dijo que allí estaba Selena, y empezamos a acercarnos a ella. Ella le decía, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, sácame de este lugar. Se arrepentía en aquel momento, y el Señor lo observó y le dijo, ya es tarde, demasiado tarde, no te puedes arrepentir ahora. Y ella me conoció, me vio y me dijo, por favor, te pido que vayas y digas a la humanidad, que le digas esto, pero por favor habla y no calles. Ve y diles que no vengan a este lugar, ve y diles que no escuchen mis canciones, que no canten mis canciones. Y yo le dije, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué quieres que yo vaya y diga esto? Ella me dijo, porque cada vez que cantan y escuchan mis canciones me atormentan aún más.
En ese momento salimos de aquel lugar, empezamos a caminar en aquella misma celda donde se escuchaba música, donde se escuchaba como si hubiese fiesta en aquel lugar. Empiezo a ver a una mujer que tenía un micrófono en su mano. Esa mujer no paraba de cantar, ella seguía cantando y cantando. Y yo me paro y le digo, Señor, ¿quién es ella? El Señor me dijo, la que ves ahí es Selena. Y ella está aquí por cantarle a Satanás. Ella me dijo, por favor, tú ve y dile a la humanidad que ya no cante mis canciones, porque mientras más lo hacen, más me atormentan en este lugar. Ella me dijo, por favor, tú ve y dile a la humanidad que ya no cante mis canciones, porque mientras más lo hacen, más me atormentan en este lugar. Y cuando me atormentan, aquella persona que ya lo hace, que canta y escucha estas canciones que yo cantaba cuando estaba en vida, viene caminando a este lugar, por favor, ve y dile que no venga. Y me dijo que iban muchas personas por aquel lugar, como personas famosas. Importante un tema como el de Michael Jackson. Este hombre era un hombre famoso, un hombre muy conocido a nivel mundial. Y este hombre, pues era un satanista, a pesar de que muchos no lo ven así, pero es la verdad. Este hombre hacía pactos satánicos, hacía pactos con el diablo para poder tener su fama y así tener muchos fans. Aquellos pasos que él hacía, aquel baile que él hacía, déjame decírtelo, que así caminan los demonios atormentando a las personas en el infierno. Hay un paso que hacen así caminan los demonios, y los demonios bailan con este pasito que retroceden hacia atrás y de nuevo hacia adelante. Así bailan en el infierno y ellos gritan haciendo el goce a aquellas personas que le están atormentando. En aquel momento observo a un hombre bailar con un paso hacia atrás. Él bailaba y bailaba, pero en aquel momento él hablaba otro idioma, pero el Señor me dio el conocimiento en español de lo que él estaba diciendo. Yo le digo, Señor, ¿quién es él? Y el Señor me dijo, hijo, el que ves ahí es Michael Jackson y está en este lugar por pactar con Satanás y servirle a Satanás. Cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo atormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro y era el Papa Juan Pablo II. El Señor me dijo, mira hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Cuando yo observé a este hombre, tenía en su cuello una serpiente muy grande y escamosa era la serpiente y tenía agujas la serpiente. Yo veía cómo le daba vueltas en su cuello y este hombre trataba de sacársela. Y yo veía y le digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Mientras íbamos caminando, observo a un hombre que tenía un bastón en su mano. Ese bastón estaba con fuego y azufre. Él quería soltar aquel bastón, mas no podía. Cuando ve a aquel hombre, al Señor empieza a clamar, a decirle, sácame, Señor, ten misericordia, por favor, de mí. El Señor se detiene y me dijo, hijo, el que ves ahí es Juan Pablo II. Yo veía que él tenía un crucifijo en su pecho, pero aquel crucifijo se empezó a hacer una serpiente muy grande que empezó a ahorcar su cuerpo. El Señor se detiene y le dijo, tú muy bien sabías la verdad, mas nunca la hablaste, y este lugar te corresponde. El Señor lo observó y le dijo, tú muy bien sabías. Tú sabías muy bien que este lugar era real. Y cuando el Señor le dijo, y ya es tarde, no hay otra oportunidad para ti. Y en aquel momento el Señor le dijo estas palabras, gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán, porque la misericordia a ti te dará en la tierra, mas este lugar te pertenece. Y me llevó entre aquella celda donde me mostró la visión. Llegamos y cuando entramos empecé a ver a miles de personas y podía ver entre ellas a unas dos mujeres que estaban como con una vestidura negra. Y le dije, ¿y quiénes son ellas? Y de pronto veía que en sus manos tenían unas grandes serpientes, que las serpientes hacían como un crucifijo y como un rosario. Y cuando yo veía aquello, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Por qué están aquí? Y entonces ella empezó a hablar, una de las mujeres, le decía, yo era monja en la tierra, yo era monja, y mira, estoy en este lugar,
y empecé a ver cómo ella empezaba a rezar y la serpiente tenía como espinas. La serpiente pinchaba sus manos y de sus manos se multiplicaban los gusanos. Al ver esto, el Señor me dijo, mira, escucha estas palabras. Aquella mujer empezó a llorar y dijo, ay Señor, ya no puedo más, ya quiero salir de este lugar, ya no quiero estar aquí, por favor, ayúdame Señor, ayúdame. Y cuando en ese instante veo a la otra mujer y pude ver parte de sus vidas, pude ver quiénes son realmente las monjas y veía cómo las monjas podían tener relaciones sexuales con los curas, como las monjas también eran lesbianas, muchas cosas más podía ver, pero estaban arrepentidas y lamentablemente para ellas ya no había oportunidad. Mientras íbamos caminando, observo muchas monjas que tenían relaciones sexuales con serpientes y con demonios. Y el Señor me dijo, hijo, mira, lo que hacían en la tierra lo hacen en este lugar. Ellas, mira lo que hacían en la tierra. Empiezo a ver que tenían relaciones con los padres, con los curas que le llaman, con los sacerdotes. Le dije yo, Señor, ¿por qué está aquí mi bisabuela? ¿Por qué está en este lugar mi bisabuela? Yo quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo expliques. Yo no sé si ella te conocía, ¿por qué está aquí en el infierno, Señor? Empecé a ver a otra alma a lo muy lejos que extendía su mano y el Señor me dijo, la que miras allá es tu abuela. Vi que una plaqueta tenía en su pecho que decía, estoy aquí por idólatra. Los demonios tiraban una especie de lanza en su cuerpo y cuando esto sucedía ella gritaba y decía, no Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Los demonios le tiraban lanzas y lanzas y el Señor le dijo, la misericordia te la di en la tierra porque ningún idólatra entrará delante de mi presencia. Me dijo, en este lugar también hay niños. Y le dije, niños en este lugar, Señor. ¿Y por qué hay niños en este lugar? Si tu palabra dice, dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mira, hijo, de este lado están los niños. El Señor me señaló y empecé a ver muchas almas gritando, muchos pequeños de 7 años en adelante. Yo le dije, Señor, ¿por qué puede haber niños aquí? Si tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos. Empiezo a ver alrededor aquellos demonios conocidos como Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon, Doraemon y etcétera de demonios que son los dibujos animados. Y dije, Señor, ¿y por qué está este niño en este lugar? Empecé a ver en una pantalla que el Señor me mostró cómo este niño estaba allí siendo atormentado, pero antes Él me mostró su vida y podía ver cómo este niño solamente pasaba en la TV, cómo pasaba conectado viendo los dibujos animados. Y empecé a ver muchos dibujos animados que atormentaban a aquellos pequeños. Empecé a ver lo que era Dragon Ball Z, Pikachu, Ben 10, los Caballeros del Zodiaco, Barney. Empecé a ver lo que eran las princesas de Disney Channel. El día de hoy, yo tuve un sueño. Y ese sueño hoy lo voy a contar porque el Señor me lo ha dicho. Observé a una mujer con pantalones en el altar. Yo cuando observé a aquella mujer me quedé sorprendida y yo dije, Señor, que no a ella tú le mostraste el infierno, tú a ella le mostraste el cielo, porque ella es Angélica Zambrano. Tú le mostraste el cielo y el infierno. Y yo decía en el sueño, ¿y por qué está en el altar con pantalones? El Señor me respondió y me dijo estas palabras, hijo, porque así está hoy en día delante de mis ojos, y delante de mis ojos son rameras. Pero un día va a estar delante de mí, porque ella piensa que solo a ella se le fue revelado. Pero el Señor hoy en día le está revelando a muchas personas el cielo y el infierno.
El Señor me mostraba a aquella mujer que es Angélica Zambrano, cómo su cabello se le empezaba a caer. Su cabello se le empezaba a caer. Y yo decía en mi mente, ¿por qué a ella se le está cayendo el cabello? Y el Señor me respondió y me dijo, porque dura cosa viene para su vida. Porque mi mano la va a azotar. Y si ella quiere saber si es verdad, que se arrodilla a buscar la presencia del Todopoderoso, que ya que Él un día estuvo con ella y le mostró el cielo y el infierno. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan por este medio. El día de hoy, 10 de octubre, estaré compartiendo una nueva experiencia que el Señor Jesucristo me da. En ese momento yo abro mis ojos y estaban los hermanos clamando al Señor. Yo veo la iglesia nuevamente y el Señor escucho su voz y me dice, esta será la penúltima experiencia que yo te daré. Pero vendré a ti nuevamente y te daré más experiencia. Yo le digo, pero Señor, ¿me seguirás hablando? El Señor me dice, sí, te seguiré hablando. Esta será la penúltima experiencia. Cuando tengas la última experiencia, yo te voy a seguir hablando audiblemente. Yo te voy a seguir mostrando, pero solamente en visiones, ya no serán experiencias. Esta será la penúltima experiencia. Cuando tengas la última experiencia, yo te voy a seguir hablando audiblemente. Yo te voy a seguir mostrando, pero solamente en visiones, ya no serán experiencias. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta hora. Mi nombre es Diego Ortiz y en esta hora voy a compartir una experiencia que el Señor Jesucristo me entregó el 20 de enero del 2018 a la 1:50 de la madrugada. El 7 de febrero de 2018 el Señor me somete a 3 días de ayuno sin beber ni comer nada. Porque el Señor tenía preparado un mensaje para su pueblo. Yo me sometí a aquellos 3 días de ayuno, pero en el segundo día de ayuno, en una tarde como a las 7 de la noche, mientras estábamos en la iglesia, yo empezaba a perder mi fuerza. Sentí que di un último respiro, un último suspiro. Cuando doy un último suspiro, escucho aquella voz nuevamente que me dijo, sal de tu cuerpo ahora. Iglesia de Cristo, el 18 de julio, el Señor me entrega un nuevo mensaje para su pueblo. 18 de julio del 2018, Dios me da otro mensaje para su iglesia y me mostraba una revelación donde mi espíritu nuevamente volvió a salir de mi cuerpo. En esta hora voy a compartir una experiencia que el Señor me entregó del 12 de octubre del 2018. Una nueva experiencia que el Señor me entregó para estos tiempos. Me tomé de su mano, ya no supe de mi cuerpo. Solo vi que se abrió un agujero en la tierra y de aquel agujero empecé a ver muchas sombras y demonios empezar a salir. Esta experiencia el Señor me la dio hace un año, en el mes de octubre del 2018. El 18 de octubre el Señor me entregó esta experiencia, pero hoy la quiero volver a compartir, a relatar. Cuando llegó el día, el 18 de octubre del 2018, el Señor me entregó esa experiencia. El Señor ya tenía todo preparado, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden y no de desorden. En esta noche le saluda a su hermano Diego Ortiz, siendo el 24 de marzo del año 2019. Dios bendiga a todos los oyentes y amigos que nos van a escuchar a través de este audio. Sabemos que es un mensaje muy fuerte, cual este mensaje el Señor aún no lo había revelado a nadie, porque el Señor el 21 de marzo tomó mi espíritu para mostrarme lo que está por acontecer. Y este mensaje que hoy quiero compartirte se me fue dado en este mes de febrero del 2020.
Y este mensaje te lo quiero compartir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hijo mío, tómate de mi mano porque tengo cosas grandes que mostrarte. Tengo cosas grandes y ocultas que mostrarte. Hace ya unos meses atrás, cuando iniciamos este año 2020, Dios habló a mí y me dijo que me entregaría una experiencia más. Han pasado ya algunos meses y el mes anterior, en el mes de marzo, Dios me habla una vez más y me dijo: prepárate, porque en el mes de mayo de este año 2020 te voy a entregar una experiencia para que le compartas al mundo. Será la penúltima experiencia. Cuando tenga la última experiencia, yo te voy a seguir hablando audiblemente. Yo te voy a seguir mostrando, pero solamente en visiones, ya no serán experiencias. De todo lo que Dios le ha mostrado a mi hijo Diego, ¿verdad? Él es mi hijo y he estado en todas las experiencias que Dios le ha entregado, ¿verdad? Estamos, no es fácil. ¿Por qué? Porque primeramente como madre, ¿verdad? Siente uno también ese dolor. Hace días atrás el Señor le mostró algo. Lo he visto que se le va a llevar. Sí, ya el